Entonces, ahora vamos a seguir con la presentación de Ignacio. Salió un poco al revés, Sí, digamos, la estructura, sí. porque tuvimos la discusión entre medio, pero le vamos a dar la palabra a Ignacio y espero que al final quede, aunque sea un ratito cortito, para cerrar la discusión. Así Ujú. que adelante, Ignacio. Ya. Perdón, tuve un problema técnico. Agradezco a Daniela, a Laura, a Stefano y a Javier por la invitación y voy a hacer lectura de la ponencia. ¿Me escuchan, no? Sí, ya. La renovación folclórica latinoamericana o nueva canción forma parte del desarrollo histórico del folclore continental. En tanto representación, este último constituyó una abstracción de la tradición o su descontextualización para que pudiera ser exhibida en nuevos contextos y refuncionalizada en vista a nuevos intereses sociales, estéticos y políticos, al calor de la modernización del continente. Esta operación conllevó una serie de dilemas en torno a la autenticidad de las llamadas músicas de raíz y sus nuevos procesos de fusión o reelaboración. El folclore ha sido sinópticamente un dispositivo de autentificación y construcción de tradiciones, activo desde al menos fines del siglo XIX, expresándose en lo académico y político-cultural y asimismo en el ámbito de la industria cultural y del espectáculo. Su historia, en tanto metagénero de la música popular latinoamericana, cobra un giro rupturista al aspirar a una comprensión continental de la cultura de raíz, reordenándose así el mapa sonoro americano en nuevas constelaciones regionales, nacionales y continentales, y llevándose a cabo una desjerarquización tácita de lo latinoamericano respecto de otras matrices geoculturales, especialmente de la noción de Occidente. En términos históricos, es este el espíritu de su renovación. Dicho proceso, consolidado en los años 60, superó una comprensión eminentemente folclórica de la cultura tradicional, en tanto cúmulo de sobrevivencias o antigüedades, cuya naturaleza les impedía ser reelaboradas creativamente, Carlos Vega, por ejemplo, pues ideológicamente hablando, quien conserva este patrimonio, el pueblo no goza de una real subjetividad. Los frutos de esta tradición rural y popular condensan el contraste concreto de la alta cultura y constituyen materiales que deben ser conservados debido a sus connotaciones identitarias, nacionales y locales. Paradojalmente, gracias a su eventual capacidad para resistir el cambio cultural, estos elementos del folclore fueron valorados en nuevos sentidos pues aludían a una identidad más permanente y estable que otras también presentes en la cultura moderna, marcada esta última por la desnaturalización intrínseca de lo propio y lo local debido a la cosmopolitización de la realidad estructural de las sociedades latinoamericanas. La llamada renovación folclórica se relaciona con una actitud activa y crítica respecto a estos y otros aspectos, actitud que inaugura una nueva época, sobre todo para la historia de la música popular, y que juega nada despreciable papel en la vida política cultural hasta el momento, hasta fines al menos de los años 80. La renovación de estas prácticas musicales abraza lo moderno y lo aplica a formas exaltadas convencionalmente como tradicionales y vernáculas. Mis investigaciones en la materia han arribado a un número discreto de hipótesis principales, una de las cuales dice relación con el fenómeno global de la renovación o folk revival en el contexto anglosajón, que caracterizó a las Américas y a Europa Occidental desde al menos la década de 1930. El folclore musical sufre transformaciones formales y de contenido debido a su politización en el seno de los partidos izquierdistas, principalmente comunistas, que, volcados a lo cultural, esperan levantar representaciones de lo popular basadas también en las tradiciones vernáculas. En orden a comprobar esta hipótesis, la multiplicidad de casos presentes en el escenario latinoamericano, con notables excepciones, por cierto, es paradigmática. Sus aspectos comunes pueden ser agrupados en dos grandes tópicos: la modernización de sus formas musicales, tímbricas, armónicas, performáticas, y la actualización de sus contenidos críticos y políticos en contextos de agitación y cambio acelerado. La renovación terminó transformándose, a grandes rasgos, en una suerte de trasvasismo musical de los procesos que, desde la Revolución Cubana, caracterizaron a la izquierda continental.
Sus escenas más populares e influyentes fueron las del nuevo cancionero argentino, el canto popular uruguayo, la nueva trova cubana y la nueva canción chilena. A propósito de esta, otra de las hipótesis principales que barajo apunta a que en este tramo que va de los 60 a los 80, estas escenas centrales o hegemónicas condicionan, aunque no causan necesariamente, la formación de escenas más pequeñas y marginales, como la costarricense, la peruana, la ecuatoriana, etc., surgidas muchas de ellas tardíamente y donde se dan disputas internas en relación al influjo cosmopolita y la necesidad de remarcar lo nacional, y disputas externas en relación al genuino carácter popular de géneros e estilos internacionales. De distintas maneras, las escenas renovadas, centrales y no, se vincularon con sectores y regímenes políticos marcados por un compromiso socialista. Dichas vinculaciones, cruzadas con las hipótesis ya planteadas, trazan un panorama complejo en lo que atañe a las relaciones posibles en este decurso histórico entre política y arte o cultura. Cabe mencionar, volviendo al punto, que la estatura de las escenas no fue directamente proporcional a la consolidación de sus proyectos políticos afines. Es decir, por ejemplo, que mientras la nueva canción chilena fue indistinguible de la unidad popular, la escena trasandina interactuó con una gran variedad de movimientos, desde el peronismo revolucionario a la nueva izquierda, pasando por el comunismo tradicional, sin que ninguno de ellos lograra situarse hegemónicamente. O que, dados los casos, mientras el canto popular uruguayo se vio brutalmente afectado por la caída del Frente Amplio, la nueva trova cubana surgió y prosperó durante la primera década de la Revolución Cubana. Lo mismo atañe a las escenas menores o marginales. Por ejemplo, mientras la nueva canción o canción testimonial nicaragüense, cuya presencia en el panorama internacional fue discreta y tardía, respondió al protagonismo ganado por la Revolución Sandinista en los 80, la nueva canción peruana condensó políticamente una época marcada por la ambigüedad doctrinaria, un régimen autoritario filosocialista y la implosión de la izquierda nacional durante la mencionada década del 80. La casuística implicada en este análisis, como adelante, reúne diversas singularidades que describen un panorama complejo en lo que atañe a las estéticas de la representación. La perspectiva comparativa que en un principio escogí para mi investigación doctoral, en la cual proyecté trabajar ambas nuevas canciones, no quedó reflejada en el resultado final, pero está implícita. Se nutrió en un inicio de una intuición meramente nominal, en el sentido de abarcar la categoría de nueva canción, en los casos tanto de escenas grandes como pequeñas, la que paulatinamente fue variando a la convicción de que se trataba de dos casos unidos por continuidades y rasgos comunes. Pero sin embargo, la indagación en la historia y la composición sociocultural de ambos casos reforzó la hipótesis de una complementariedad conflictuada entre escenas mayores y menores, en donde, por cierto, los dilemas políticos y estéticos propios de la renovación folclórica cobraron sentidos singulares. Cabe mencionar todos estos elementos a partir de temas y problemas puntuales. Uno de aquellos es la relación entre nuevas y viejas canciones. Principio esencial de la renovación es, en efecto, la readecuación estilística, temática y sociopolíticamente motivada de la canción de la música folclórica preexistente. El caso de la nueva canción chilena es, según esta lógica, paradigmático. Supone una reelaboración idiomática de géneros fundamentales del Valle Central chileno, popularizados desde la década de 1920, y la paulatina incorporación del repertorio surandino, que posteriormente daría cuenta de la música andina tan codiciada a nivel intercontinental. Sus conjuntos y solistas, desde los 60, apelaron a antecedentes, repertorios y artistas afines a sus reivindicaciones como Violeta Parra, cuya negatividad en sentido crítico resonaba con su noción de canción vernácula saturada de contenidos políticos y sociales. Además, varios de sus actores se volcaron a la renovación luego de haber participado de instancias asociadas al folclore más convencional en la década del 50. Asimismo, sobre una noción realista de la canción, lo renovado fue entendido como un antídoto contra la tarjeta postal, pues se entendía que, salvo excepciones, el folclore persistente condensaba el imaginario contrario a la representación de la marginación social, económica y política. Tarjeta postal es un concepto que aparece en el manifiesto del nuevo cancionero, por ejemplo, que en Chile fue muy utilizado. En este sentido, la nueva canción chilena cumplía con el propósito de asumir la tradición nacional,
tematizarla, criticarla y actualizarla. El caso de la nueva canción peruana es en base a la dicotomía nueva vieja canción diferente. Surgido en torno a 1974, el movimiento operó durante una primera etapa como la adopción de los esquemas provistos por el Cono Sur, sobre todo por el caso chileno. En tal sentido, cabe señalar la continuidad del proyecto chileno en el Perú gracias al compositor Celso Garrido Leca, quien participó del movimiento en uno y otro país. El compositor, exiliado en Lima, institucionalizó la estética novocancionista inspirándose en su trabajo con Víctor Jara Inti Illimani a través del taller de la canción popular, en donde inculcó a los conjuntos y solistas bajo su conducción una estética alejada del folclore efectivamente peruano. Conjuntos limeños como Tiempo Nuevo, Vientos del Pueblo, en torno a 1975, contribuyeron a legitimar el modelo chileno, contraviniendo voluntariamente el principio de renovación vernácula. Fue solo hacia fines de la década del 70 que se inició un proceso simultáneo de deschilenización o peronización de la nueva canción peruana, asociado tanto por el deseo de nacionalizarla, en un contexto internacional que igualmente valoraba los rasgos distinguibles y reconocibles del local, como por la necesidad de volverla tácitamente efectiva para la construcción de una cultura popular socialista. Cabe hacer notar, por cierto, que el movimiento peruano en general careció de una relación fuerte y sostenida con la escena folclórica existente desde la década de 1940. Esta comparación revela una doble caracterización de escenas centrales o mayores marginales o menores. Mientras la nueva canción chilena representa una readecuación crítica del folclore nacional chileno y su proyecto internacional, constituyendo un referente en sí mismo, la peruana surge inicialmente como la adopción y adaptación local de un referente extranjero para posteriormente experimentar un proceso de descosmopolitización o nacionalización. Esta serie de rasgos plantea diferencias notables entre ambos modelos y apunta a un problema de la representación y la organización social de las escenas tanto al interior de sí mismas, el caso, por ejemplo, de detractores de la renovación que denuncian su carácter imitativo y su desconexión respecto del folclore preexistente, por ejemplo, como también entre ellas, por ejemplo, la inferiorización de las escenas menores en la distribución internacional del prestigio, del protagonismo político o del éxito comercial. En otra línea, la relación contrastante de escenas mayores y menores se revela en aspectos como la cultura política y la política cultural de los agentes involucrados, intelectuales, comisarios, artistas, productores, comunicadores y cuadros políticos. Esta serie de agencias y posiciones doctrinarias abarca una variedad de temas y problemas que van desde las caracterizaciones de uso, las categorías de protesta, propuesta, política, social, testimonial, etc., hasta las ideas fuerza de imperialismo cultural, lo nacional, lo popular y lo latinoamericano. Pero en este análisis, en este nivel de análisis, la comparación propuesta es tomada principalmente como casos de compromiso, organicidad e instrumentalización política. El caso de la nueva canción chilena es aparentemente claro. Se trata en gran medida de músicos, en grados de compromiso que van desde la sensibilidad hasta la militancia, agrupados en torno a las juventudes comunistas de Chile. Lo anterior en relación al exclusivo núcleo denominado Nueva Canción Chilena, cuya otra instancia orgánica fue la Peña de los Parras. Pero en realidad este movimiento fue mucho más amplio y complejo, sobre todo en un sentido social, toda vez que agrupó a artistas y agentes, en torno, por ejemplo, a la Peña Chile Canta, a otras militancias en el MAPU o el MIR, por ejemplo, y estéticas divergentes trazando líneas de fuga más alejadas de la raíz folclórica. La dimensión y profundidad de los roces y conflictos entre unos y otros fueron variables, pero dan cuenta de las marcadas diferencias de clase, de capitalización cultural y política, de acceso a redes nacionales e internacionales, de cercanía al aparato político de la unidad popular, incluso de enemistades y mezquindades personales. Dada precisamente la amplitud de este panorama y su conflictividad interna, es que la noción de nueva canción tiende a reducirla y simplificarla, mientras que una idea como la de renovación folclórica pareciera ser mucho más operativa. En este sentido, pues permite, por ejemplo, iniciar el estudio también de aquellos renovadores identificados con la derecha política.
La nueva canción chilena, asimismo, es asociada íntegramente al régimen de la Unidad Popular. Operó como una suerte de aparato cultural y de propaganda de aquel, toda vez que la izquierda chilena, a pesar de ser altamente atractiva para artistas intelectuales, en general careció de una política cultural orientada a la construcción del socialismo. Así, operó como un, Aviso que estamos en los 5 minutos. ya, operó como un suplemento marcado por querellas doctrinarias que involucraron valores como la autenticidad y la combatividad, y ideologías como alta baja cultura, alienación, conciencia, ideas clasistas esencializadas en torno al gusto popular y a la idea general de la cultura popular socialista. Vale la pena mencionar que la popularidad del movimiento estuvo restringida a determinados sectores sociales, a pesar de los esfuerzos del movimiento por ser aceptado hegemónicamente como una genuina cultura del pueblo. El caso peruano es un tanto diferente. Son, junto a la nueva trova cubana, las únicas escenas nacidas bajo un régimen revolucionario. En este caso, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, desde 1968 a 1980. Tal supuso una combinación de cesarismo, tecnocracia, nacionalismo y filosocialismo, en cuyo seno la cultura peruana experimentó grandes transformaciones. El régimen, particularmente bajo el mandato del general Juan Velasco Alvarado, desde 1968 al 75, se dio a la formación de un aparato cultural que combinó promoción y difusión por una parte y propaganda por la otra. Por ejemplo, impulsó energéticamente las tradiciones afroperuanas y andinas, cuyo actual peso específico en la sociedad peruana data de esta época, con interés relativo en fortalecer la presencia simbólica del pueblo racial y estamentalmente marcado, mientras construyó estructuras de conducción sociopolítica y cultural cuyo énfasis estuvo en instrumentalizar tendencias y propuestas ajenas a la voluntad primaria del régimen. La situación política de esta escena es compleja y contradictoria y obedece a las intenciones intestinas de la izquierda peruana, sus conflictos con el régimen militar y su lugar dentro del panorama internacional de la renovación folclórica. En primer lugar, la nueva canción peruana fue acogida dentro de la institucionalidad educativa y cultural del Estado, en el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Cultura, específicamente con Garrido Leca, en la Escuela Nacional de Música, con el mencionado taller. En tal contexto, el compositor contó con el apoyo expreso de la oficialidad, pero debió lidiar con directores tanto en el interior del mundo docto como dentro del ámbito de la canción comprometida. En este caso, el régimen asumió la nueva canción como una transformación orgánica del campo cultural, más allá de su fidelidad al modelo chileno, fomentándola como tal. Otra situación es la que atañe a determinados conjuntos socialistas bajo el influjo del aparato oficial propagandístico. Estructuras como el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social o el Sistema Nacional de Información, orientados a ganar la base social del régimen y hacer efectivo su control sobre los medios de comunicación, reclutaron a músicos renovadores cuya opinión respecto al régimen no fue necesariamente buena para ejercer labores de propaganda. La instrumentalización descrita respondía al prestigio internacional de la renovación y al deseo tecnocrático de formar una fuerza hegemónica orientada a la juventud. Esta situación, que de ninguna manera fue la regla para todos, varió dramáticamente una vez que, derrotado Velasco, la revolución peruana dio un giro a la derecha con el general Francisco Morales Bermúdez, 1975-1980. Una tercera situación en la que atañen los músicos y su relación con los partidos de izquierda. Me queda poco. Existió una marcada distinción entre los conjuntos de mayor calidad artística, como Vientos del Pueblo y de Tiempo Nuevo, en general muy transversales en tanto militancias, y aquellos que, asociados instrumentalmente orgánicas de masa, exhibían menos artisticidad. Esta distinción no respondía necesariamente al roce permanente entre facciones de la izquierda comunista, moscovita, trotskista, pro-cubana, maoísta china, maoísta francesa, albanesa, entre otras, sino más bien al sentido común de que mientras los conjuntos autónomos aspiraban a representar al pueblo con estatura estética, los grupos de partido descuidaban artísticamente su trabajo, degradándolo a mero panfleto. Esta situación recrudece con la dictadura de Morales, pues la nueva canción peruana pasa derechamente a la oposición, mientras que el gran conglomerado de partidos legales se aboca
a la constitución de Izquierda Unida, la máxima coalición electoral de su tipo en la historia peruana. Sobre esta situación, la aspiración social de los agentes de la nueva canción peruana fue decantando hacia la idea de articular un gran movimiento de cultura popular socialista entre los sectores más empobrecidos de la sociedad, sobre todo entre los pueblos jóvenes de Lima, iniciativa que se vio fuertemente perjudicada justamente por la lejanía entre la renovación local, criolla y pequeño burguesa, según la opinión de la época, y el gusto popular y la escena del folclore clásico. Aquí termino. En este segundo nivel no existe una diferencia tan marcada entre una y otra nueva canción. Ambas escenas presentan una variedad y profundidad de compromisos y militancias, maneras de concebir la política cultural, de orientar políticamente las estéticas folclóricas y populares, y de articular y resolver las querellas internas al movimiento. Más allá de las singularidades de los casos, las escenas locales de renovación folclórica gozaron en mayor o menor medida de una autonomía respecto de sus regímenes políticos afines, pudiendo en algunos casos trascenderlos para constituirse en propuestas o géneros musicales por sí mismos. Muchas gracias.